Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a conversar ahora sobre nuestro sistema político. El año pasado se inscribieron 13 partidos. Este año podríamos, o mejor dicho, el próximo año, las próximas elecciones podrían tener 25 figuras preponderantes, 25 partidos políticos en los que se vería aún más fraccionada esta oportunidad de elegir a un candidato idóneo. Entonces, la pregunta que nosotros vamos a realizar aquí en este análisis, si es que nuestro país en realidad tiene ese soporte político para aguantar a 25 partidos aproximadamente en unas próximas elecciones. Esa es la pregunta central. ¿O qué pasa con los partidos políticos también que se inscriben, logran una inscripción y luego se diluyen una vez que empiezan a tomar el poder o que son elegidos? ¿Qué pasa después con esos partidos políticos? ¿Son bases sólidas? Bueno, para este tema ya estamos conectados con Percy Medina, quien es jefe en Perú de IDEA Internacional, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Medina? Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, es evidente que no hay 25 maneras distintas de ver la política en el Perú o de ofrecer soluciones para la gente. Entonces, no es que se trate de la expresión de un gran pluralismo en el país, ¿no? No es que todas las distintas voces se están expresando y que por lo tanto es necesario que haya 25 o 30 organizaciones. En la mayoría de esos casos, no se trata de grupos de ciudadanos con un pensamiento que lo que quieren es implementar políticas públicas de acuerdo a ese pensamiento, sino que se trata de personas que han cumplido los requisitos legales y que tienen una franquicia, ¿no? Hay que tener en cuenta que nuestro sistema de partidos ha colapsado y lo que tenemos más bien son, en muchos casos, vehículos para llevar candidaturas en los procesos electorales, pero que detrás no tienen a ciudadanos y ciudadanas haciendo política, sino a gestores que en el mejor de los casos tienen un entorno, ¿no? Pero que no son partidos democráticos. Entonces, ¿cuántos de esos 25, 26 partidos inscritos son verdaderamente partidos? Muy pocos. La mayoría lo que son franquicias electorales. Entonces, en esa medida es que tenemos que tener condiciones para que esa exacerbación de candidaturas o esa exacerbación de partidos inscritos no dañe el proceso electoral mismo, porque una elección entre 25 candidatos no es una elección, ¿no? Es importante, por lo tanto, que haya medidas concretas que limiten ese número de candidaturas. Muchos de estos partidos, lo que hemos visto a lo largo del tiempo, es que no tienen los candidatos idóneos o tienen candidatos muy cuestionados con algunos antecedentes o precedentes. Si estos partidos no tienen suficientes cuadros para ganar las elecciones, ¿qué buscan inscribiéndose? ¿Son vientres de alquiler? Bueno, lamentablemente en muchos casos la campaña electoral sirve para hacer negocios. Es decir, los dueños de la franquicia venden a los candidatos puestos en las listas y esos mismos candidatos aprovechan la campaña para pedir dinero para financiar su campaña electoral, se quedan con una parte de ese dinero que recolectan e incluso si no salen elegidos, hicieron un buen negocio, porque en el proceso de campaña, pues se quedaron con una parte de lo que recibieron, ¿no? Porque ese dinero entra por fuentes lícitas y por fuentes ilícitas. Entonces, para muchos es un muy buen negocio el postular, incluso si es que no se tienen oportunidades electorales. Y como el resultado es tan incierto debido a la volatilidad electoral, entonces es posible que muchos de los candidatos apuesten a que esto es una suerte de tómbola, ¿no? Entonces van donde los donantes y dicen, yo tengo alguna oportunidad de ser elegido o de incidir en la campaña o de acordar luego con quien salga elegido y por lo tanto te propongo que me financies la campaña y a cambio de eso tengas mi lealtad, ¿no? Entonces, en ese escenario, la campaña
termina distorsionándose porque no es una competencia democrática. La campaña termina siendo una oportunidad para negocios que en algunos casos involucran también a redes criminales. En el 2023, o sea, este año, se han inscrito 13 partidos políticos. Es una cifra récord. Este escenario se ha visto antes. Hemos tenido muchas veces una gran cantidad de partidos inscritos, pero efectivamente estamos en un número de los más altos, si es que no el más alto que hemos tenido, y sin duda llegaremos al 26 con el número más alto de partidos inscritos, porque es muy probable que lleguemos a tener 30, ¿no? Hay varios que están ya en proceso y podrían conseguir el cumplir los requisitos legales. Ahora, ¿cuántos de esos partidos son partidos consistentes, son partidos con gente detrás? Muy pocos. ¿Cuántos tienen ideas, programas? Muy pocos, ¿no? Eso obliga a pensar en mecanismos para evitar que la elección sea pues una tómbola más que un proceso en el que se discutan ideas y propuestas y se seleccione a los mejores. Ujú. Hay responsabilidad en el Jurado Nacional de Elecciones, porque el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, se escuda diciendo que en el cumplimiento de los formalismos para otorgar inscripciones se tienen que cumplir ciertos requisitos y que ellos muchas veces no son parte de las reglas y como que desvían la pelota también al Congreso. ¿Se debe añadir mayor exigencia para quienes desean inscribir su partido, por ejemplo? El problema es de la política, ¿no? Y de quienes hacen política. No es un problema solo de reglas. Las reglas ayudan porque son un marco, modelan. Por ejemplo, teníamos ya aprobada una norma de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que lo que hacía era establecer un umbral mínimo de participación. Quienes no recibían al menos 1,5% de los votos en las primarias ya no podían participar en la elección. Era una regla buena, ¿no? Útil. Sin embargo, se eliminó, eh, pero las reglas no son ni lo fundamental ni lo único que se puede hacer. Aquí lo importante es quiénes están en la arena política y cuánto la política atrae a los mejores o no. Y lamentablemente lo que ocurre actualmente es que la política termina expulsando a las personas con mejor voluntad, vocación, interés, trayectoria, ¿no? Porque la política se ha vuelto un espacio donde hay eh, mucha exposición y mucho riesgo frente a actores ilegales, frente a actores informales con recursos, ¿no? Entonces la política deja de ser el espacio de la competencia democrática para ser un espacio de un tráfico de influencias, Ujú. donde si no tienes dinero para una campaña costosa, tienes menos posibilidades, donde te atacan de varios lados, donde las fake news inventan eh, inventan historias que dañan reputaciones, ¿no? Entonces, en ese escenario es muy difícil hacer política y no basta con las reglas. Hay que Ujú. tener pues un nivel de organización que permita afrontar estas condiciones difíciles de la política de hoy en día. Entonces cambio mi pregunta. La eliminación de las PASO, de las elecciones primarias, donde le da la oportunidad al ciudadano de pie de poder elegir la mejor opción en un partido, contribuye a la proliferación de partidos políticos que no tienen ideología, que no tienen base y que solamente quieren llegar a la política por intereses particulares. Las PASO incluían el umbral de participación, de tal manera que eran una suerte de etapa eliminatoria, ¿no? Podían haber 30, 40 partidos que participaran de las PASO, pero las PASO eran una etapa eliminatoria que hacía que solamente aquellos que tuvieran al menos 1,5% de los votos en esa elección, o sea, un umbral incluso relativamente bajo, ¿no? Pero solamente aquellos podían pasar a la etapa final. Eliminadas las PASO, no hay barreras a esta participación que podría ser muy desordenada, ¿no? De muchas candidaturas.
Ahora, si todas fueran opciones elegibles, respetables, responsables, en fin, pero ya sabemos que tampoco lo son, que en muchos casos los partidos son franquicias que lo que hacen es llevar candidaturas que se venden, ¿no? Al mejor Ujú. postor y que esconden también en muchos casos intereses informales o ilegales. De ahí que hay preocupación en relación con cómo podemos afrontar una elección para hacer que sea una selección democrática de candidaturas, democrática y razonada y razonable de candidaturas. Claro, y que no nos lleven a más informalidad de la que ya tenemos Así ahora, es. como ha pasado con este Congreso. A su juicio, doctor, señor Medina, ¿cómo califica el sistema político y de elecciones, el sistema electoral actual? Bueno, hay que decir que internacionalmente es considerado, nuestro sistema electoral es considerado muy bueno, tanto en cuanto a su diseño como en el desempeño de los organismos electorales. Si uno ve la calificación que hacen eh, instituciones como The Economist para su índice u otras instituciones que miden calidad de elecciones y calidad de la democracia, nosotros tenemos un sistema muy bien reconocido, ¿no? Nuestras fallas, las fallas de nuestra democracia no están en nuestro sistema electoral, mucho menos en el desempeño de nuestras autoridades electorales. Están en otros aspectos como la cultura política, como el sistema de partidos, que está prácticamente colapsado, ¿no? Y otros aspectos que llevan a preocupación, ¿no? Ujú. Entonces, si la preocupación o el foco, el problema está en nuestra cultura política, ¿cómo hacer que los políticos no deshagan reformas que ya están encaminadas? Por ejemplo, porque cuando uno vota por un partido que se piensa, en muchos casos, que va a ir de acuerdo a nuestros intereses, intereses del ciudadano de pie. Y cuando llegan una vez al poder, al Congreso, hacen todo lo contrario y deshacen ya reformas encaminadas. ¿Se debería legislar sobre eso? ¿A quién le corresponde? ¿Al propio Congreso? Porque es como legislarse para sí mismo, ¿no? Para ponerse las reglas para sí mismo. Claro, llegar con una plataforma y hacer otra cosa, prometer algo y no cumplirlo, lo que hace es destruir la credibilidad de los actores políticos. Por eso es que la gente en el Perú no confía en los partidos, no confía en los parlamentarios, no confía en los políticos, ¿no? Nosotros tenemos las tasas de confianza más bajas en relación con los principales, las principales instituciones y los principales actores. Eso es un problema para la democracia, ¿no? Porque lleva a la gente a desentenderse de la política porque siente que la política no le aporta nada, a desentenderse de las elecciones porque sienten que todos son lo mismo, ¿no? Y a pensar que todos son corruptos o que están en el mundo político por sus propios intereses. Y ese abandono de los ciudadanos del interés, de la afección y la participación política lleva a que se elija a las peores personas y a que finalmente estemos a la deriva, ¿no? En manos de actores, incluso en algunos casos criminales, ¿no? En muchos casos vinculados con intereses particulares, pero incluso en algunos casos vinculados con intereses criminales como los de la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de personas, el narcotráfico, etcétera, que tienen mucho interés en influir en la política para resguardar sus negocios. Muy bien, muchísimas gracias, señor Medina, por darnos parte de su tiempo para analizar este tema. Nosotros vamos a regresar más adelante seguramente analizando lo que está pasando con nuestro sistema electoral en nuestro país y también el político. Muchas gracias. Siempre es un gusto. Hasta luego.
Hasta luego. Bien, era entonces Percy Medina, jefe en Perú de IDEA Internacional, que estaba con nosotros hablando sobre este tema, la eliminación de las PASO, de las elecciones primarias, que involucra la elección, o mejor dicho, la participación ciudadana en la elección de los futuros perfiles políticos de cada partido, contribuye sin duda a la informalidad y también a este buen negocio que hacen algunos partidos políticos por llegar al poder. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.